Bien, seguimos con el estudio de Efesios, hermanos. Vamos a empezar el capítulo 2. Significa que el capítulo 1 ya lo hicimos. Y muy interesante la parte aquella del versículo 23 del capítulo anterior, del 1, cuando habla de, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está hablando aquí de Cristo, y la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La cual es su cuerpo, ya lo dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto es un privilegio, lo estuvimos viendo, ¿os acordáis? Es algo que no podemos ni llegar a imaginar. O sea, es tan tremendo, tan tremendo. Y un día cuando estaremos hablando un poquito de lo que es la gloria ahora, un día lo experimentaremos y va a ser impresionante. Ahora mismo no podemos ni imaginar cómo va a ser. Porque es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Imagínate. O sea, tú imagínate tu cuerpo, ¿no? Y la cabeza es la que piensa, tal, vale, muy bien, pero la cabeza necesita el cuerpo para ser un cuerpo completo, ¿verdad? Para tener no es que Cristo necesite nada, pero de alguna manera Dios ha provisto que sea así, de esa manera. Por eso la iglesia es la desposada de Cristo, la esposa de Cristo. O sea, es impresionante. Y empiezas a pensar ahí, dices, llegas a conclusiones realmente asombrosas, ¿no? Bueno, seguimos ya en el capítulo 2, entonces el vídeo es el número 5 y el título genérico es Salvos por gracia. Por gracia, veremos lo que es la gracia. Es muy importante, no es nada gracioso, como algunos se hacen bromas con eso. No es gracioso, es sumamente importante y básico. Veremos lo que es la gracia. Bueno, tenemos aquí, creo que son 3 puntos. 1, un informe de la miserable condición por naturaleza de los efesios y de cuantos somos de extracción gentil. Bueno, de ahí venimos, No teníamos a Dios en el mundo, ¿verdad? Eso lo dice la misma epístola de los Efesios, porque Él es nuestra paz. Y cuando dice en el capítulo 12 del capítulo 2, el versículo 12 del capítulo 2 dice, en aquel tiempo, eso lo veremos, ¿no? Pero ya de paso, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, así que eso estaremos viéndolo. 2, un informe del glorioso cambio que fue operado en ellos y también en nosotros. Y 3, los grandes privilegios que tanto judíos como gentiles reciben de Cristo al convertirse. Esto es lo que estaremos viendo hasta donde podamos llegar. Empezamos. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay versiones que no dice y Él os dio vida, sino que lo omite, pero en el entendimiento y en la comprensión de todo lo que es estos versículos y más adelante, pues queda patente. Es decir, que aunque se omita, parece que el original no lo decía, la Reina Valera sí. Pero es igual, viene a ser verdad igual. Esto pasa, a veces uno transcribe como... Pero bueno, es conforme a la palabra de Dios, que esto es lo importante, ¿vale? Lo digo ya porque más de uno, estudioso, y eso está bien, me diría, pero Miguel, es que esto y esto, pues ya lo digo ya de antemano para que ya no haya suspicacias, Porque lo importante es que el sentido sea el mismo, esto es lo importante. Si dijera otra cosa, entonces ya tendríamos un problema teológico muy gordo, pero no es el caso, ¿vale? No es el caso. Entonces, lo vamos a estudiar tal y como está en la Reina Valera, que yo creo que es una buena traducción. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Solamente esta frase es impresionante para entender acerca de cristología y de soteriología. Soteriología es la teología que estudia la salvación. Bueno, vamos por partes. Esta declaración, obviamente, no solo era para aquellos creyentes, sino para todos en general. Claro, a ver, Pablo se está dirigiendo a los creyentes de Asia Menor, pero obviamente no era solamente para ellos, sino para todos los que teníamos que creer, ¿vale?
Dios nos dio la vida cuando todavía estábamos muertos, eso que dice. O sea, partimos de la base que nosotros estábamos muertos. Y tú me dirás, pero Miguel, si yo antes de convertirme comía, dormía, no, sí, no, físicamente sí, pero espiritualmente estabas muerto. Yo me acuerdo que yo estaba muerto. Estaba muerto, porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Estaba muerto, espiritualmente muerto. Y hubo un antes y un después. El antes era eso, muerte espiritual. El después, a partir del momento en que vino la salvación sobre mi vida y sobre la tuya, ahí hubo un antes y un después. Así que Dios nos dio la vida cuando estábamos todavía muertos. Muertos se entiende espiritualmente. Espiritualmente. Nuestro hombre interior, y esto que es el hombre interior, ¿qué es? Bueno, la esencia de nuestro yo, lo que somos, la esencia, pues es lo que es entender así, el hombre interior, Pablo le llama el hombre interior, estaba muerto. Ahora está vivo. Eso es nacer de Dios. O nacer de lo alto. Son sinónimos. ¿Vale? Juan 3:3. O sea, si no nacierais de nuevo, no podéis entrar en el reino de los cielos. ¿Os acordáis que lo estaba diciendo? El Señor se lo dice a aquel fariseo, no a aquel escriba, perdón. Bueno, pues esta es la cuestión. Que nacer de nuevo es un milagro de Dios. Y lo hace Dios. Y cuando lo hace, está hecho. Está hecho. Vale. Entonces, estábamos muertos. La preposición en indica el dominio o la esfera en la que están los pecadores no regenerados. En. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta preposición es muy importante. En. Porque indica la ubicación. El dónde. ¿Dónde estábamos? En nuestros delitos y pecados. Consecuencia de ello, estábamos muertos. Así que por ahí ves a la gente que está muy alegre, muy contenta y lo que tú quieras, pero están muertos. Otros están muy tristes, otros se suicidan, los suicidios están poniéndose de una manera terrible, hay cada vez más suicidios, quiero decir. Pero todo esto es consecuencia de ese vacío espiritual. Y la gente que se entrega más y más al pecado y cada vez tienen las mentes más entenebrecidas y a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y todo eso es consecuencia de estar en delitos y pecados. ¿Vale? Entonces, la causa de la muerte es debida a la naturaleza pecaminosa. Esto es importante, teológicamente hablando, para entender bien el concepto de lo que es salvación, etc. La naturaleza. O sea, los hombres nacen, cuando digo los hombres, quiero decir hombres y mujeres, ya se entiende, ¿verdad? No hace falta que... Vale. Los hombres nacemos, porque también me incluyo, claro, nacemos con la naturaleza pecaminosa. Es así. Eso fue a partir ya de la caída. Es una naturaleza caída y dentro de esa naturaleza caída está la naturaleza pecaminosa. ¿Vale? Nosotros como cristianos conservamos lamentablemente la naturaleza caída porque aún no hemos sido glorificados, pero ya no tenemos la naturaleza pecaminosa. Porque si no, pues no habría habido ningún nacimiento de nuevo. O sea que gracias a Dios, eso es un milagro, eso es por gracia, ya lo estaremos viendo. ¿Vale? Pero es muy importante que entendamos eso. La causa de la muerte espiritual se entiende, y también de la muerte física, porque la muerte física es consecuencia del pecado de la caída del hombre. Antes los hombres no tenían por qué morir. Pero bueno, de eso no hablamos porque ya es obvio. Estamos hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual, la causa de la muerte espiritual es debido a la naturaleza pecaminosa. Y nadie en el cielo puede entrar con esa naturaleza. Así que si un niño nace con esa naturaleza caída y pecaminosa, no es que haya pecado, porque no ha podido, pero nace con la naturaleza pecaminosa. Cuando muere, ¿qué pasa con él? Esa es la pregunta del $1.000.000. Y yo no voy a dar aquí la respuesta porque no lo sé. ¿Y sabes por qué no lo sé? Porque eso depende de Dios. Ya, de alguna manera, si alguno tenía alguna pregunta al respecto, ya lo estoy contestando. O sea, esto tiene que ver al 100% con la elección divina, es conforme a la soberanía de Dios. Lo mismo
Es lo mismo que un adulto que viene al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo. ¿Cómo llega a ser eso así? Por la elección de Dios, ¿vale? Dios es el soberano y ahí lo dejamos en las manos del Señor, ¿vale? Eso que dice, no, todos los niños son salvos cuando se mueren. Yo ahí no voy a decir ni sí ni no. Yo respondo, va a depender de lo que Dios decida. Porque por la fe somos salvos, ¿verdad? Un niño no puede tener fe, pero Dios sabe eso. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Y si Dios quiere salvar, lo hace, por los méritos de Cristo. Pero aquí no vamos a entrar en decir, uy, pues todos se salvan o todos se pierden. No, esos son los dos extremos. Yo no lo sé, porque depende de Dios, ¿vale? Pero el principio, que es de lo que quiero hablar, es de esto. La causa de la muerte es debida a la naturaleza pecaminosa. Y todos nacemos con eso, la tendencia a pecar. Y cuando vamos teniendo uso de razón, cuando nos vamos dando cuenta de las cosas, pecamos ya deliberadamente. Es así. Ya la tendencia la vemos en los niños pequeños que son tan egoístas, ¿verdad? ¿Qué era esto? No saben ni por qué, pero eso están expresando lo que está en su naturaleza. En su naturaleza está el pecado. Es así. Los niños son crueles muchas veces, ¿verdad? ¿Pues dónde viene eso? Pues de la naturaleza pecaminosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque como cristianos podemos valorar mejor de dónde hemos salido. Así que el ser humano no se pierde solamente por los pecados que comete, sino por la naturaleza que ya tiene intrínseca en sí. Naturaleza pecaminosa. Nadie puede entrar en el cielo si previamente no es lavado por la sangre de Cristo. No hay manera humana, no hay mérito humano, ni activo ni pasivo, no existe. Es la misericordia de Dios y no hay más. ¿Me entendéis? Yo sé que eso choca con la manera de pensar de muchos, me da igual. Eso es lo que enseña la Biblia y lo enseño yo. Y además lo creo. Si Cristo no hubiera entregado su vida en la cruz, no se salvaría nadie. Ni el niño más bonito, ni el santurrón más santurrón, no se salvaría nadie. Nadie. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y lo estaremos viendo. Esto destruye los parámetros de la religión, lo destruye. O sea, la religión se va, entró por la puerta y tiene que salir por la ventana. O sea, porque es Cristo o nada. Solo Cristo salva. Bien, escribe Matthew Henry, cito, las personas no regeneradas están muertas en sus caídas y pecados. Esto es lo que el griego original dice, caídas y pecados. No quiere decir que carezcan de espíritu, por el que una persona es hecha alma viviente. O sea, están vivos, porque puedes hablar con ellos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Sino que este espíritu es inoperante en sentido psicológico-moral en cuanto a las cosas de Dios. Por eso decimos, no, eso lo voy a decir luego, pero voy a acabar de leer. Está inclinado al pecado. Por tanto, ahí sí paro. No hay libre albedrío. Porque si hubiera libre albedrío, uno diría, no, yo quiero a Dios. Y eso no lo hace ningún impío. Ningún impío. Insisto, libre albedrío tiene que ver con voluntad. La voluntad es limitada, pero es voluntad. Yo puedo hacer esto o dejar de hacerlo. Pero libre albedrío es lo que tiene que ver con acercarme a Dios de todo el corazón, por mí mismo. ¿Por mí mismo? Imposible. Imposible. Ni aun como cristiano yo me podría acercar a Dios por mí mismo. Es más bien todo lo contrario. Es la lucha de querer agradar a Dios y es la lucha diaria, ¿verdad?, de hacerlo porque me cuesta. Me cuesta porque mi naturaleza busca otras cosas.
Eso es eso es el efecto de la naturaleza caída. Y esa es la lucha cristiana diaria. La diferencia que tengo el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, que es el que realmente nos mueve en buscar la voluntad de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, olvídate. Así que Dios ha tenido mucha misericordia de mí y de ti, ¿verdad? Nos ha dado su Espíritu. Sin su Espíritu no hay nada, solo perdición. ¿Me entendéis? Bueno, os voy a seguir leyendo esto. En cuanto a las cosas de Dios, está inclinado al pecado, el cual es la muerte espiritual de la persona, de ahí que produzca como frutos obras muertas. Todas las obras de los impíos están muertas, aunque sean algunas de ellas buenas en sí mismas, si no están obradas conforme y por la potencia del Espíritu Santo, no sirven para nada. A lo mejor Dios las usa para algo, pero eternamente, en términos de eternidad, no sirven para nada. Y para el individuo menos. Tengamos todas estas cosas presentes, hermanos, porque es muy importante entender que dependemos al 100% del Espíritu de Dios. ¿Me seguís? Al 100%. De ahí que cuando queremos ser buenos y parece que hemos conseguido ser un poquito más buenos. Parece que... Luego viene Paco con la rebaja, ¿entiendes el dicho? Paco con la rebaja, ya viene, ¡bum!, te rebaja ahí y viene Paco, te da un golpe ahí, ¡bum!, ¡ay!, otra vez vuelves a lo mismo y dices, ¿pero esto qué es? Porque no hay bondad, yo no puedo ejercer bondad por mí mismo, en mis fuerzas, ¿lo entiendes? Ni tú tampoco. Solamente por el Espíritu de Dios, para que la gloria se la lleve Dios y no yo, ni tú, ¿me entiendes? Por eso digo, estamos al 100% dependientes de Dios. Este versículo, el que estamos viendo, nos confirma una vez más la soberanía de Dios en su obrar. Lo voy a leerlo de nuevo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí el pelagianismo y el semipelagianismo se van de vacaciones. ¿Sabéis lo que son la postura pelagiana o semipelagiana? No, pues convendría que estudiásemos un poco. Pues básicamente es la que dice que el hombre no es tan malo. Si es la postura pelagiana, aún es peor. Porque Pelagio fue un falso teólogo, que en realidad era un buenista, del siglo, creo que VI, creo que fue, que enseñaba que, bueno, no pasa nada, Dios es bueno, y el ser humano tiene la posibilidad de acercarse a Dios, de agradar a Dios, en sí mismo, decía. Y eso fue horrible, eso fue una herejía terrible. Y de ahí el catolicismo, a lo largo de los años, se fue cebando, fue cogiendo esto. De ahí toda esta enseñanza de hay que ser buena gente, tenemos que ser buenos. Me acuerdo en el colegio de las monjas, que yo no estaba, pero me enseñaban las amigas de cuando... Madre mía, desde hace años de eso ya. Decían, es que las monjas nos enseñan que tenemos que ser buenas y tenemos que ser buenas. Ahí donde vivía, en la zona franca, en las viviendas de la SEAT. Y claro, yo entonces no entendía nada, pero luego con los años se me quedó eso aquí, ser bueno, ser bueno. ¿Qué es ser bueno? No hay bueno sino Dios. Yo no puedo ser bueno. Ni tú tampoco. Porque en la medida en que yo intente ser bueno, en mis fuerzas, se entiende, ¿no? Si yo puedo querer ser bueno, pero si hago un esfuerzo, venga, voy a ser bueno, se me cae todo abajo. La pirámide se me cae, o la estructura esta se me cae, porque no está sustentada por el Espíritu de Dios, sino por mi propio espíritu, y eso no vale. Tiene que ser sustentada por el Espíritu de Dios para que realmente prevalezca. Y eso, hermanos, depende de nosotros, pero más depende de Dios. Es lo que se llama la santificación experimental. Es la obra del Espíritu Santo. Sí, aquí la velocidad la marca el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Uno, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Sabes el dicho, no? O sea, la velocidad la marca el Espíritu de Dios, no la marca mi espíritu, no la marca mi inteligencia, no la marca mi voluntad, la marca la voluntad de Dios. Y eso me ayuda a mantenerme en mi lugar, humilde.
Así que nada podíamos hacer por nosotros mismos, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue iniciativa y acto suyo el darnos la vida espiritual, a pesar de estar nosotros totalmente inhabilitados para acceder a ella. Fíjate el contraste. Yo no podía, pero con Cristo he podido. No he podido yo, ha podido Cristo en mí. Porque es la cabeza. Y un cuerpo sin cabeza es un pollo sin cabeza, está muerto, ¿verdad? Como un pollo sin cabeza que va loco, ¿vale? Hasta que se tropieza y se cae, ¿no? Eso dicen. Así que quien marca la pauta es la cabeza. Y la cabeza es Cristo. ¿Ven? Versículo 2. Sí, está el versículo 2 después del 1. Avanzamos, que no es poco, don Sancho. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, interesante esto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis. ¿En qué estuvimos andando? En nuestras caídas y pecados. Era una práctica en nosotros. Era lo normal, lo corriente, lo habitual, lo diario. ¿Sí o no? Unos de una manera, otros de otra, unos haciendo esto, otros haciendo lo otro, pero en definitiva pecando igual. El pecado era lo habitual en nosotros porque actuábamos y obrábamos conforme a nuestra naturaleza, no solamente caída, sino pecaminosa. Así que nuestros delitos y pecados como fruto directo de nuestra naturaleza pecaminosa era lo que producíamos en otro tiempo, es decir, antes de nacer de Dios. Esta manera de vivir se correspondía con la corriente de este mundo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es importante entender bien los conceptos, corriente de este mundo. Esto último se corresponde a los valores y parámetros de la humanidad aparte de Dios y de Cristo. Todo lo que es aparte de Dios, ajeno a Dios y de Cristo y pretende ser un valor, un principio, un parámetro, cualquier cosa, eso es la corriente de este mundo, que muchas veces viene camuflada de bondad, pero es falsa bondad. Lo que se dice hoy en día buenismo. Entonces, cuidado, no seamos engañados con el buenismo, no seamos engañados con aquello que parece que es bueno, que pretende ser bueno, que se muestra como bueno, que es, porque el diablo sabe cómo disfrazarse como ángel de luz, ¿verdad que sí que lo dice? Cuidado con eso, seamos muy inteligentes y sepamos las cosas, no seamos engañados de alguna manera. Por ejemplo, el tema de algo teológico, voy a decir. No solamente las cuestiones, ya sabéis, sino algo que tiene que ver con la teología. Esta teología que dice que la Iglesia, por ejemplo, va a conquistar el mundo para Cristo. Esto suena muy bien, ¿verdad? Muchos creen esto, en muchas iglesias se predica esto. Y esto es una mentira muy grande. Porque entonces la Iglesia está elevándose al nivel de Cristo. Es más, Cristo está dependiendo de la Iglesia. Si la Iglesia no hace su papel, Cristo no puede volver, porque eso es lo que enseñan. Dicen que Cristo no volverá hasta que la Iglesia haya conseguido conquistar las naciones para Cristo, para Él. Por lo tanto, la Iglesia es la que tiene la predominancia de todas las cosas, ¿no? Y el Señor está un poquito a la espera. Espera, bueno, a ver si ya lo consiguen, a ver si... Y esto se enseña como algo de Dios y es absolutamente obsceno, espiritualmente obsceno. Ya están con el avivamiento, avivamiento más bien, ¿no? Más bien, avivamiento, porque miento de mentir, porque siempre va a venir, nunca viene. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Es un invento que suena muy bien. O como por ejemplo dice, tú ten fe y Dios sanará a quien tú estés orando por alguien muy cercano a ti, ¿no? Tú ten fe y Dios sanará. Y va y se muere la persona. Entonces te dicen, es que no has tenido fe. Y encima la persona que entra en esa dinámica de querer estas cosas sale hecha polvo. Con una condenación encima impresionante, una culpabilidad. No he tenido suficiente fe. Cuando la fe, hermanos, es algo que Dios da o no da. No todo es fe.
No todo es fe, porque no todo el mundo se cura, ¿verdad? ¿O que todo el mundo se cura? Pues si todo el mundo se curara, estaría el mundo lleno de gente, ¿no? No se moriría nadie. ¿Me entiendes? Los cristianos no nos moriríamos nunca. Y usted tiene 300 años, tú. Y eso es que es cristiano. Y con que hay mucha gente orando por él, pues con fe, no se muere nunca. Y tienes ahí al abuelo de 300 años, o 400, que va no con un bastón, sino con 4 bastones a la vez ya, porque claro, y que no se muere nunca, tú. 400 años, no se muere. Y claro, eso es antinatural, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Que te dice, o sea, por favor, o sea, el morirse es normal, o sea, nacemos y nos morimos, y ya está. O si no viene antes, somos cristianos. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, prometen una serie de cosas que son mentiras, ahora suenan bien. O ten fe y el Señor te enriquecerá. Eso gusta muchísimo, muchísimo. Y te dará la casa de tus sueños, y el auto de tus sueños, y todos tus sueños. Y al final todos son sueños. Y los sueños, sueños son. Y luego, es que no has tenido fe. No has tenido fe. Entonces, esto es lo que quiero decir, hermanos. Todo esto es la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo también está en lo que llamamos iglesia. ¿Qué pensáis? ¿Que no? Pues sí. Por eso es tan importante, hermanos, empaparnos de la verdad de Dios y quedarnos ahí. ¿Me entendéis? Quedarnos ahí. No ir avanzando en fantasías que luego no sirven para nada, sino todo lo contrario. La corriente de este mundo. En la corriente de este mundo se encuentran las fortalezas, los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10, 4, 5. Así es. Así es. La altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que levanta al hombre es contrario al conocimiento de Dios. Por eso no verás a Dios en ningún sitio. Dios no está de moda, decían hace unos años, y sigue así, peor. Pero Dios está sentado en el trono, esa es la gran diferencia. Y se está cumpliendo el Salmo 2. Lee el Salmo 2 y ahí te enterarás de lo que está pasando hoy en día. Entonces la corriente de este mundo son todas las ideologías que son fortalezas en las que la gente permanece encarcelada, aunque no lo sepa o no se dé cuenta. Yo por eso mi énfasis siempre es, hermano, no estés viendo cosas que no aprovechan. Coge la televisión y tírala. Bueno, no la tires, pero vea un documental bonito, alguna cosita, pero ten mucho cuidado con lo que estás viendo, porque eso va entrando aquí y no te das ni cuenta, y va entrando. Así que ten mucho cuidado con lo que va entrando, ¿me entiendes? Porque eso está hecho expresamente para que todos andemos en la corriente de este mundo. Y yo no quiero andar en la corriente de este mundo, ¿me estás entendiendo? No quiero. Yo quiero deciros una cosa por propia experiencia, y permitidme que sea un poquito pesado con esto, solo un poco más. Yo veía la tele y veía los telediarios siempre, hace años. Desde hace un par de años, una cosa así, o quizás algo menos, dejé de verlos taxativamente, se acabó. No veo más telediarios. Y el otro día, porque a Conchi le gusta ver todo, pues, no, estaba la televisión encendida y estaba el telediario ahí, y yo lo vi y digo, madre mía, se me dio un shock por dentro. Es como, esto no es lo que yo tengo entendido de muchas cosas, porque yo voy buscando información por otro lado. Entonces me chocaba, digo, pero esto es lo que la gente está mamando. Madre mía, qué problema. O sea, yo pude experimentar el contraste, ¿me estás entendiendo? Es el contraste. Entonces, los contrastes te enseñan mucho, te enseñan a entender lo que hacías y lo que haces ahora. Y hay contrastes que son buenos, como este, yo entiendo, y contrastes que son malos. Hay que buscar los buenos contrastes. Pero te quiero decir una cosa, si vamos por donde va todo el mundo, te hablo de la televisión, de cualquier cosa, los medios de intoxicación masiva, o de lo que dice la gente, o de lo que piensa la gente, o cualquier cosa, si vamos por ahí, en todo lo que es, no te das cuenta y estás metiendo cantidad de cosas que te van a afectar en tu mente y en tu manera de pensar en definitiva. Eso es una realidad.
Y esto está hecho así expresamente, justamente para que eso ocurra. Y yo no quiero porque yo no soy de este mundo. Sí, ya sé que piensas que soy un extraterrestre. Me da igual. No soy de este mundo ni quiero ser de este mundo. Mi ciudadanía es celestial. Y yo quiero guardarme mucho de las cosas que me van a entorpecer el conocimiento de la verdad. Y cuando digo de la verdad, estoy hablando de la verdad en general. Todo lo que es verdad. Yo quiero la verdad al máximo que sea posible. ¿Me están entendiendo? No me conformo con una verdad importante y luego lo demás es igual. No, la verdad importante es lo primero, pero todo lo demás también. Quiero la verdad, no me interesa la corriente de este mundo. Y todo lo que ayude a la corriente de este mundo, yo para mí, para mi menda, para mí, no lo quiero. No sé para ti, tú verás. Ya es cosa tuya. Pero en la corriente de este mundo está la fortaleza, los argumentos, la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo, si te das cuenta, por ejemplo, hablando de esto en la televisión, ¿cuánto se habla de Dios? Nada. ¿Y esto es bueno? ¿No crees que eso va a tener una consecuencia si estamos siempre? Luego más cosas, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que estás viendo una película, algunos se van a reír, pero te están tergiversando la historia. Por ejemplo, está en una película del medievo, por ejemplo, de la época de las espadas, ¿no? Y te salen gente que no debían de estar ahí, porque no estaban. Gente de color, por ejemplo, en Inglaterra. Pues en la época medieval no habían, ni chinos tampoco. Y salen chinos, ¿sabes? O, por ejemplo, las mujeres, salen todas mujeres que parecen amazonas, ¡wow!, todas fuertes. Eso no era verdad. No era verdad. O sea, es el relato, se dice el relato, ¿me entiendes? Esto no lo has oído, ¿verdad? No te lo va a decir la televisión. Pero eso se llama así, el relato. Y es lo que te están metiendo y no te das ni cuenta. Ayer estaba viendo una película que yo desde luego no os la recomiendo, que es Muerte en el Nilo. Se supone que es de Agatha Christie, pero no es de Agatha Christie porque no tiene nada que ver con Agatha Christie. Es una versión totalmente disparatada. Y es increíble la cantidad de cosas que salen ahí que no tienen nada que ver con la realidad, ni del momento, ni histórico, ni nada. Salen escenas de lesbianismo en una novela de Agatha Christie. O sea, es inverosímil. Y más cosas, porque si las explico a lo mejor se me van a entender. Pero dices, no. Esto no, yo leí la novela de Agatha Christie, yo he leído muchas novelas de Agatha Christie, no tiene nada que ver. Todo está puesto a lo que ellos quieren que tú vayas captando y te vayas metiendo dentro de la cabeza conforme a los parámetros de la corriente de este mundo actual. Eso es lo que quieren. Y eso no te das cuenta si no lo vas viendo y no vas contrastando. Y es muy difícil contrastar si siempre estás viendo lo mismo. Es muy difícil contrastar. ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Es difícil que me entiendas si no ves la diferencia. Pero ahí lo dejo, ¿no? Que es bastante. Pues estamos hablando de la corriente de este mundo, no estoy diciendo ninguna tontería, ni estoy diciendo nada que no me aparto del tema. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Así que son todas las ideologías que son fortalezas en las que la gente permanece encarcelada, aunque no lo sepa o no se dé cuenta. Y hermanos, ¿verdad que no queremos esto? Yo no quiero esto. ¿Lo quieres tú? ¿Lo quieres tú? Yo no. Yo no lo creo, no lo quiero. La corriente de este mundo, esa ideología diabólica lleva al impío a una conducta constante pecaminosa. Escribe Matthew Henry, como los peces muertos que van siendo inertes la corriente de las aguas, esta es la corriente que siguen los mundanos inconversos, una corriente que desemboca en la perdición eterna. Lógicamente, hay cosas y cosas. O sea, estamos hablando de diferentes conceptos. Luego está ya el que ya descaradamente es pecaminoso y los cristianos ya lo ven, y dicen, no, esto no, claro. Pero mientras tanto ya te han estado metiendo otras cosas por debajo y no te has dado ni cuenta. Se llama la ventana de Overton, se llama así.
Y es ir colocando cosas, para ir cambiando la mentalidad de la gente y para que la gente vaya cambiando. Por ejemplo, el tema de la ¿cómo le puedo llamar? Perversión sexual, ya me entiendes cuál, ¿no? O sea, eso, ya me entiendes. Es que no lo quiero decir. ¿Por qué todo el mundo, ahora prácticamente todo el mundo está de acuerdo con esto ya? Y hace unos pocos años esto era horrible. ¿Por qué? Es la ventana de Overton. Lo han ido colocando. Lo han ido poniendo junto al tema del racismo. Y claro que el racismo es malo, lógico. Pero lo han puesto a la par. Lo han juntado, han sabido juntarlo. Y la gente ha rechazado el racismo, como es lógico, pero ha aceptado esto, homo, ¿verdad?, como si fuera parte del racismo. Y lo ha aceptado. Entonces, no podemos ser racistas. ¿Entiendes? Lo han metido todo ahí. Entonces, de eso estamos hablando, hermanos. Y hay muchos cristianos que ahora mismo, si les preguntas, yo no sé lo que te dirían. Pero a mí no me gustaría nada escucharlo. Te hablan de tolerancia. Y al final la tolerancia es el argumento para ir colocando y metiendo cosas ahí que no son buenas, hermanos. ¿Me entiendes? Y así un montón más. El uso continuo de esa manera de pensar y vivir hace que la mente del individuo inconverso se oscurezca más y más. Esa mente entenebrecida va empeorando conforme los años pasan. Yo quiero decir esto y es muy importante. Cuidado con lo que llenas tu cabeza. ¿Qué estás metiendo en tu cabeza? Porque no te vas a dar cuenta y vas a estar metiendo basura en tu cabeza si no te cuidas. Y esto aquí acaba bajando aquí, al corazón. Y al final eso va haciendo que las cosas se vayan torciendo, los conceptos se vayan torciendo en la vida de uno, y es una contaminación espiritual. ¿Me entiendes? Y yo no creo que Dios nos quiera contaminados, ¿verdad que no? Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Mucho cuidado. Todo esto conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabéis quién es, no? Es el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo ese proceso de destrucción espiritual es conforme o de acuerdo al plan, propósito y obra de Satanás, nuestro adversario. El diablo es muy inteligente, lo es, para el mal. Y sabe que no va a enfrentar a un cristiano y le va a decir, mira, y el cristiano va a decir, porque va a decir, qué malo eres, Satanás. No, le va a intentar meter las cositas de manera que poco a poco vayan calando en la persona, en el cristiano. ¿Entiendes? Bueno, no es tan malo. Bueno, en definitiva, ¿qué más da? Es que todo el mundo lo hace. Es que no sé qué. Y son argumentos, y es una batalla continua. Por eso es tan importante, hermanos, de verdad, no. ¿Qué hizo el Señor cuando el diablo le tentó en el desierto? ¿Qué hizo? ¿Se puso a hablar con él? Espera, a ver, diablo, ven, te voy a intentar convencer. Lo mismo te convierto, fíjate. Ven, a ver. Sí, que quieres darme esto y lo otro, que me tire por el... Hombre, pero escucha, vamos a ver, si yo me tiro por el de esto abajo, pues me haré daño. No, porque los ángeles vendrán y... No, ya, pero esto es tergiversar la palabra del Señor, es poner al Señor y va. ¿Hizo eso el Señor? ¿Empezó ahí a intentar convencerle? Y escuchando al diablo y el diablo hablándole y ¡no! Le cortó cada vez, ¿verdad? Con la palabra de Dios, a esto, cortado. Y al final el diablo se fue aburrido, porque no pudo hacer nada. Y era el Señor.
Entonces, hermanos, no podemos dar ningún tipo de entrada o de regodeo a estos pensamientos que sabemos que no son de Dios. Hay que decir, ¡fuera! ¡Fuera! Y cuando digo fuera, quiero decir, ¡basta! ¡Fuera! Y cambiar de emisora. Eso de entrada. Porque el diablo es un gran manipulador. Y nosotros somos simples seres humanos. Así que, hermanos, seamos serios con esto, ¿eh? Satanás, el príncipe de este mundo, Juan 12, 31, 14, 30, es también llamado el Dios de este siglo, de este mundo perverso. Segunda de Corintios 4, 4, el maligno en cuyo poder yace todo el mundo. Primera de Juan 5, 19b. El diablo está muy activo todavía. Y ahora un día en que no, le queda poco, pero ahora está más activo que nunca, ¿eh? El satanismo cada vez está más ampliado por todas partes, y ya con un descaro que no veas, ya te van haciendo los gestos, no los voy a hacer, van haciéndote los gestos por ahí, en canciones, en vídeos, en películas, van haciendo gestos, todos los gestos que tú sabes que son, el 666, la mano cornuda, y un montón de... ¿Y tú crees que esto es broma? Esto no es broma. Eso lo que te indica es que están muy subiditos, que han llegado ya a todos los entes, están en todas partes ya, están en la economía, están en el entertainment, en lo que es la diversión, en lo que es todo lo que es música, cine, en todas partes. Están en la farmacia, en todo lo que es la medicina, de alto standing, en las armas, por supuesto, en la carrera armamentística, en las guerras, están en todas partes. Los políticos son los number one. Entonces, todo eso está ahí, están ya hacen estos gestos, ya hacen lo que quieren. La masonería está muy subida. ¿Por qué? Porque saben que ahora es el tiempo para ellos. Y nosotros sabemos que es el tiempo para ellos porque el Señor va a venir. Y es el momento en que todo esto se vaya levantando, para que luego el castigo sea más fuerte contra todo esto. Claro, lógico, eso no lo saben ellos, nosotros sí. Y es un tiempo muy peligroso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no dejarnos enfrascar en nada que tenga que ver con toda esa maldad satánica. ¿Me entendéis? Y el decir, no, yo no quiero eso, el diablo, no vale. O sea, no vale. Eso es como decir, me estoy quemando. Y no, yo no me estoy quemando, no, te estás quemando, estás ahí en un fuego, o sea, te estás quemando y no te das ni cuenta. Es un ejemplo, ¿vale? No, hay que apartarse de todo lo que es el mal. Agarrarse del Señor, agarrarse de la palabra de Dios y no dejar llenar la mente de basura, de ningún tipo. Y sobre todo los jóvenes tenéis que cuidaros mucho de todo lo que tiene que ver con la cuestión sexual. Mucho. Jóvenes y no tan jóvenes. Es uno de los enganches peores que hay. Mal uso del sexo, que se entiende. El poder del maligno es el pecado de la gente, por ello la sumisión al diablo por medio del pecado es la peor esclavitud. Toda esta gente son esclavos. Y piensan que lo pasan muy bien y que tienen mucho éxito y que triunfan y tal, son esclavos, todos son esclavos. El problema es que hay mucha gente que no tiene éxito ni le va muy bien y también son esclavos. Vale, tener mucho cuidado con todo esto. Matthew Henry. Satanás y sus demonios es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, es decir, en aquellos que tienen la desobediencia a Dios como norma e inclinación constante. Es decir, no son cristianos, lógico. Nótese que no hablamos necesariamente de malvados impenitentes, sino de cualquier persona que no tenga el Espíritu de Cristo en su vida. Aún y así, nosotros como cristianos tenemos lucha. ¿Vale? Unos es una cosa, otros es otra. Son diferentes, pueden ser infinidad de cosas, pero tenemos lucha. Versículo 3, ya vamos terminando.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos. Todos nosotros sin excepción. No había diferencia respecto al resto de los mortales. Todos estábamos perdidos y sin posibilidad alguna de encontrar a Dios. Hacíamos de acorde a nuestros deseos y apetencias sin más, lo que nos pedía el cuerpo, que se dice, yo me acuerdo en los años 70 siempre decíamos eso, yo hago lo que me pide el cuerpo. Y hablábamos así, pasa menda, eres un carroza. A día no se usa esto. Qué viejo soy, Dios mío. Lo que me pide el cuerpo, es verdad. Es la mejor definición. Hacíamos lo que nos pedía el cuerpo. Lo que nos pedía la naturaleza pecaminosa. Ni más ni menos. Nos doblegábamos a la carne de acuerdo a los pensamientos de nuestra mente entenebrecida. El problema intrínseco de la carne es el de ir en contra de lo establecido por Dios y de la dirección del Espíritu de Dios. La carne es enemiga de Dios. En ella están todos los malos deseos que emanan no solo de un corazón entenebrecido, sino también de una mente envanecida. Y hay mucha mente envanecida. Tú mira a ciertos políticos, están muy envanecidos. Yo voy a decir nombres, pero ya lo sabes. Súper envanecidos en su maldad. Y eso a mí me descoloca. Digo, pero ¿cómo es posible? Tienen la mente entenebrecida, totalmente entenebrecida ya. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto se puede entender de dos maneras diferentes, pero que pueden ir juntas. Uno, éramos por naturaleza, así como los demás, mortales, hijos de ira, gente llevada por la ira. Esa es la manera como se entiende normalmente, pero también una manera de entenderlo, que es la segunda. Estábamos, así como los demás mortales, bajo la santa ira de Dios. Las dos cosas son verdad. ¿Bien? Pero vamos a avanzar un poquito más, porque yo quiero que nos quedemos con algo positivo, ¿no? Aunque todo es positivo, la verdad es positiva, hermanos. La verdad es positiva, aunque desagradable, pero es positiva. Pero bueno, de todos modos, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, a pesar de, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí es donde dije antes que aunque quizás en el versículo 1 no lo decía, pero aquí ya sí lo decía. Por lo tanto, si no lo dice en el versículo 1 y lo dice aquí, es lo mismo. Es el mismo mensaje. Es claro aquí que la clave o motivo de nuestra resurrección en el Espíritu, nacer de nuevo es sinónimo de resucitar en el Espíritu. No en el cuerpo, evidentemente, pero sí en el Espíritu. Nosotros hemos resucitado, los cristianos verdaderos, hemos resucitado en el Espíritu. Eso es nacer de Dios, ¿vale? Por eso nuestro hombre interior está vivo. Nuestra alma ahí peleando. Nuestro cuerpo, ¿qué te voy a decir? Ya, mira, hace falta decir mucho, ¿verdad? ¿No? A ver. Los años son los años, ¿eh? Entonces, para eso esperamos la resurrección del cuerpo y la transformación de todo total de nuestro ser. Nosotros somos como el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. ¿Dónde estaba realmente la presencia de Dios? ¿En el atrio exterior? No. ¿En el atrio interior? No. En el Santísimo. Ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y estaba con una cuerda, por si se caía. O se moría, le tenía que sacarle. Y nosotros somos así ahora como cristianos. Nuestro hombre interior está avivado. Pero nuestra alma... ahí va, ¿no? ¿O no? Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, en fin, ahí está la lucha, ¿no? Hay cristianos que son perfectos ya, no he encontrado ninguno. No he encontrado ninguno. Y nuestro cuerpo, pues, ¿qué decir? Pues que, a ver, ya con los años, claro. Entonces somos como el templo de Jerusalén. Esa es la comparación. ¿Me entendéis? Entonces, hemos resucitado espiritualmente, pero aún no hemos resucitado en el sentido total de la expresión. Pero sí en el espíritu, que es lo principal. Es lo principal, porque el otro ya vendrá. Pero si no resucitas en el espíritu, no vas a resucitar para gloria luego.
Y esto ha sido por su misericordia y su gran amor con que nos amó. Escribe MacArthur: la salvación es para la gloria de Dios porque despliega su misericordia y amor sin límites hacia aquellos que están muertos en sentido espiritual a causa de su pecaminosidad. Esa pecaminosidad es la implícita en la naturaleza humana, como ya dije. Dios nos salvó porque quiso y el motivo de su voluntad al hacerlo fue su misericordia y su gran amor hacia nosotros. La pregunta es, misericordia, vale, lo puedo entender, misericordia, pero ¿por qué amor a mí o a ti? Ich weiß es nicht, dicen los alemanes, no tengo ni idea, yo qué sé. Yo qué sé, ¿tú lo sabes? ¿Qué hay en ti que Dios haya, o en mí, que Dios haya mirado y haya dicho, ostras, nada? ¿Y por qué nos ama? No lo sé. Es su decisión. No la mía, ni la tuya, es la suya. ¿Vale? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. A pesar de estar muertos, y un muerto nada puede hacer. ¿Tú has visto un muerto que se levante y empiece, oye, tengo hambre? No, a no ser que Dios le resucite, no puede hacerlo, ¿verdad? Un muerto está muerto, para eso está muerto, para no levantarse, porque si no, no estaría muerto. Pues si está muerto, no hay nada que hacer, ¿vale? Él nos dio vida, nos avivó, nos resucitó espiritualmente hablando. Y nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto habla de nuestra unión vital con Cristo. Muy importante eso. De la misma manera que un cuerpo no puede vivir sin su cabeza, y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, cada miembro de ella es parte de ese cuerpo. Solo es por gracia que somos salvos, ningún mérito personal cuenta en absoluto aquí, solo Cristo salva por sus méritos propios, como está escrito, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no está suficientemente claro, no sé cómo se puede aclarar más. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Es el único nombre dado a los hombres, Cristo. Bien, seguiremos en otro momento, que ya es un poco tarde, y lo que viene ahora requiere de un estudio profundo y estamos un poquito saturados ya. Nos ponemos de pie, hermanos.